Buenos días. Por favor, esperamos unos minutitos más para poder dar inicio al webinar. Gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Jessica Ábalos y soy abogada corporativa en el estudio Mon Group de Perú. Es un gusto estar aquí con ustedes. Nos acompaña el doctor Dolan Urbano, un destacado abogado tributarista, y nuestra experta en derecho laboral, la doctora Claudia Núñez. Hoy nos reunimos para abordar el tema de los consorcios en el Perú, aspectos claves y consideraciones principales. En nuestra exposición nos centraremos en tres aspectos fundamentales, que viene a ser el tema o el aspecto societario, el tributario y el laboral. Estamos convencidos de que esta información será de gran valor para todos ustedes y ayudará a clarificar cómo maximizar el potencial de los consorcios en el Perú. Vamos a ver este aspecto societario. Los consorcios en el Perú. El consorcio es un acuerdo entre dos o más personas que se unen para realizar un proyecto específico. El consorcio es un contrato, ¿ok? Y en el Perú está regulado por la Ley General de Sociedades, la Ley 26887. En la Ley General de Sociedades, en el título quinto, hablan acerca de los contratos asociativos. Y dentro de los artículos 445 al 448 se habla específicamente de los consorcios. ¿Cuál es la definición del consorcio de acuerdo a la Ley General de Sociedades? Esta la define como un acuerdo entre dos o más personas naturales o jurídicas que se unen para realizar un proyecto determinado. El consorcio no crea una persona jurídica. El objetivo del consorcio principalmente es realizar un proyecto específico y en este sentido obtener beneficios y compartir los riesgos asociados al proyecto. El consorcio tiene una duración determinada, ya sea la duración del proyecto o un plazo definido en el contrato. Reglas del consorcio. El artículo establece que el consorcio debe funcionar según las normas establecidas en su contrato y si no las hay, de acuerdo con los principios generales del derecho.
Afectación de los bienes en un contrato de consorcio. Bienes provistos. Los miembros del consorcio pueden aportar bienes al proyecto. Estos bienes pueden ser de diversas naturalezas, como el dinero, la maquinaria, el personal especializado, etcétera, ¿no? Entre otros, ¿no? Puede haber. Afectación de los bienes. Los bienes aportados al consorcio están afectados al proyecto. Esto significa que no pueden ser utilizados para otros fines. La responsabilidad de los miembros del consorcio son responsables por los bienes que aportan y por la gestión dentro del proyecto. La relación del consorcio, el consorcio actúa como una sola entidad frente a terceros. Cada miembro es responsable por sus propias acciones y omisiones. El consorcio es responsable por el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Los miembros del consorcio responden de manera solidaria por las deudas, por las deudas del consorcio. Afectación, perdón, responsabilidad de los miembros del consorcio. Primero, la administración del proyecto. Los miembros del consorcio deben colaborar en la administración del proyecto siguiendo las reglas del contrato. 2. Cumplimiento de obligaciones. Cada miembro es responsable de cumplir con las obligaciones que le corresponden dentro del proyecto. 3. Rendición de cuentas. Los miembros deben rendir cuentas sobre la gestión de los bienes aportados al consorcio. 4. Solidaridad, responsabilidad solidaria. Los miembros responden de manera solidaria por las deudas del consorcio con el límite de su aporte. Consideraciones adicionales que se deben de tener en un contrato de consorcio. 1. La forma del contrato. El contrato de consorcio debe ser escrito y debe contener los términos específicos del acuerdo. 2. Registro del contrato. No se registra el contrato en ninguna entidad, pero sí se sugiere realizar una escritura pública ante el notario o legalizar las firmas para darle fecha cierta. En cuanto a los impuestos, el consorcio debe cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes al proyecto. El contenido de un contrato de consorcio depende de los consorciados que desean regularizar este tipo de contratos, ¿no? Usualmente se contempla primero los datos de identidad de cada uno de los participantes o de los consorciados. La decisión de los consorciados de celebrar el contrato de consorcio. La finalidad del consorcio, es decir, para qué se está creando el consorcio. La duración del consorcio puede ser un plazo determinado o puede ser indeterminado. La designación de un representante legal en común y sus facultades. Bienes que asignarán los consorciados al consorcio. Monto que cada consorciado recibe como producto de las ganancias. Forma cómo se van a afrontar las pérdidas. Normas en relación a la adopción de los acuerdos en la administración del consorcio. Y el mecanismo para solucionar los conflictos. También vamos a tratar un poco acerca del consorcio en la Ley General de Sociedades, perdón, ante la Ley de Contrataciones con el Estado, la Ley 30225 y su reglamento. Específicamente, en el artículo 13 se habla acerca de la participación en consorcios, ¿no? En las que nos indican que los proveedores pueden formar consorcios para mejorar sus calificaciones en procesos de selección, sin necesidad de crear una nueva entidad. Esta opción no está permitida en procedimientos de catálogos electrónicos de acuerdo marco. Los integrantes del consorcio son solidariamente responsables ante la entidad por las consecuencias del contrato y el acuerdo debe de estar legalizado. Las infracciones de un consorcio son responsabilidad solidaria de todos sus miembros a menos que se pueda identificar a un solo responsable según el reglamento.
En tal caso, solo se sanciona al infractor específico. Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer un número máximo de consorciados y o el porcentaje mínimo de participación en función a la naturaleza de la prestación. Y por último, hay una directiva, la 005-2019 OCCD, que habla acerca de la participación de proveedores en consorcio a las contrataciones del Estado. Es decir, en esta directiva se habla específicamente cómo debe de conformar el consorcio, el porcentaje, lo que hace un momento les estuve explicando, ¿no? La presente directiva es de cumplimiento obligatorio para las entidades que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, conforme al artículo 3 de la ley y sus modificaciones, así como para los proveedores que participen en consorcio en las contrataciones que realicen las entidades. Los integrantes del consorcio son responsables solidariamente ante la entidad por las consecuencias derivadas de su participación durante la ejecución del contrato derivado de este, conforme al artículo 13 de la ley que anteriormente la hemos explicado. Le doy pase a continuación a la exposición en el ámbito tributario, al doctor Dolan. Gracias, Jessica. Bueno. Buenos días. Por mi parte, voy a hablarles un poco sobre el tema tributario de los consorcios. Sabemos que en el tema de los consorcios, ¿tá? Sabemos que en el tema de los consorcios es un tema complejo. ¿Por qué? Porque, como decía la abogada que expuso anterior a mí, la doctora Jessica, los consorcios no son personas jurídicas. En ese sentido, para efectos tributarios, se vivió una complejidad adicional, ¿no? Adicional, ¿por qué? Porque ¿cómo hago para cobrar a los consorcios? Preguntó la administración tributaria, ¿no? Entonces, se empezó a crear figuras novedosas para poder llegar a los contribuyentes, ¿no? Entonces, ¿qué dijo la administración tributaria? Vamos a dividir a los consorcios, bueno, para efectos tributarios primero, vamos a poner que los consorcios son personas jurídicas. Esto, a la vez que ayudó para cobrar a la administración, también trajo una serie de complejidades, ¿no? En ese sentido, la administración, al decir, oye, para efectos de impuesto a la renta, para efectos de IGB, solo para esos dos impuestos, el consorcio va a ser una persona jurídica. En ese sentido, dice, y bueno, sobre la base del principio de autonomía del derecho tributario, ¿no? Como ustedes, algunos de ustedes pueden saber, el derecho tributario tiene una autonomía que normalmente no tienen otras ramas del derecho, ¿no? Y en este sentido mencionó o introdujo esta figura, ¿no? Es persona jurídica, sí, pero solo para efectos tributarios, ¿no? No para otras cosas. Por si acaso no va a ir a registros públicos, como mencionó la doctora Jessica Ábalos, y una serie de requisitos que sí tienen las personas jurídicas en estricto, ¿no? Entonces, en este sentido, tributariamente hablando, dividió o clasificó con relación a sus partes contratantes, ¿no? ¿Y qué dijo la administración? Voy a dividir con contabilidad independiente y sin contabilidad independiente, ¿no? A la de sus partes contratantes, evidentemente, ¿no? Como dice la diapositiva. Sin contabilidad independiente, ¿qué requisitos, qué características tienen estos consorcios? No son contribuyentes, por si acaso, del impuesto a la renta. Los que no tienen contabilidad independiente no son contribuyentes. Dentro de los 10 días de firmado el contrato debe comunicarse a la SUNAT quién va a realizar las funciones correspondientes a operador, porque dice, si no tienes contabilidad, SUNAT va a decir, comunícame quién va a ser operador, si lo va a llevar una de tus partes o qué sé yo, ¿no? O cada una de las partes va a llevar su correspondiente contabilidad, pues comunícame. Te voy a dar un plazo de 15 días, o perdón, la SUNAT en un plazo de 15 días te va a responder, ¿no? Si procede no
ese consorcio sin contabilidad independiente, porque la SUNAT te puede decir también, oye, no, en tu caso sí aplica contabilidad independiente. Entonces, en ese sentido, el plazo de los 15 días va a haber un silencio administrativo positivo, ¿no? La administración en esos 15 días te va a decir si no aplica o de lo contrario, si no responde, hay un silencio administrativo positivo y entonces vas a poder avanzar sin contabilidad independiente, ¿no? Otro tema también es si un contrato, un consorcio, tiene menos de 3 años de durabilidad según su contrato, según lo que se especifican las partes dentro de un contrato, tienen la posibilidad también de decir a la administración, oye, administración, tengo menos de 3 años, te comunico que no voy a llevar contabilidad independiente a la de mis partes, ¿no? En ese caso hay un plazo que pone la zona de 5 días para comunicar, ¿no? Lo cual no es constitutivo tampoco, ¿no? Según lo que ya sendos informes de la Administración Tributaria y la jurisprudencia del Tribunal Fiscal, en este caso, ya mencionado, ¿no? El siguiente punto dice, lo que les mencionaba, dentro de los 10 días de firma del contrato debe comunicarse a la SUNAT quién va a realizar las funciones correspondientes al operador, ¿no? Por si acaso este es un consorcio sin contabilidad independiente, ¿no? El operador realiza en su propio nombre, dice, ¿no? Y por cuenta de las demás partes en la proporción correspondiente. Las operaciones que generan gastos, costos e ingresos comunes y emite o recibe comprobantes de pago correspondientes a esas operaciones en su propio nombre, ¿no? En el propio nombre de la parte, ¿no? De la parte que está llevando la contabilidad, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del operador? La función del operador, la normativa del impuesto a la renta dice que se solicita a la SUNAT la autorización, lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Para no llevar la contabilidad independiente. O se comunica que no se llevará según sea el caso, ¿no? Todo lo que les mencioné si es menos de 3 años. Se comunica a la SUNAT también la proporción que corresponde a cada parte en el contrato, ¿no? Un socio puede tener 50, el otro 25, el otro 25 y ya 100%, ¿no? Cada parte del consorcio. Lleva el control contable de estas operaciones en su propia contabilidad, ¿no? El operador, ¿no? Atribuye a las partes los ingresos que le corresponde, así como gastos, costos y crédito fiscal por las adquisiciones comunes realizadas. Emite los documentos de atribución. ¿Qué son los documentos de atribución? Es un documento donde las partes pueden sustentar, ¿no? El porcentaje de crédito fiscal, gasto o costo, ¿no? Para estos efectos tributarios, ¿no? Estos costos que son registrados en el registro auxiliar, ¿no? Este documento de atribución generalmente se emite o al finalizar el ejercicio o cuando termine el contrato, ¿no? Lo que ocurra primero, dice la administración, ¿no? Y llevar un registro auxiliar. En ese registro auxiliar pues, se va a llevar todos los ingresos que ha habido, ¿no? En el ejercicio, justamente relacionado al documento de atribución. Los consorcios con contabilidad independiente, esta es la otra clasificación. Consorcios con contabilidad independiente. Estos, la SUNAT dice, son personas jurídicas solo para efectos de impuesto a la renta, para efectos del IGB, ¿no? Deben inscribirse en el RUC, cumplen las reglas sobre comprobantes de pago, ¿no? Porque van a emitir comprobantes de pago a nombre del consorcio, ¿no? Van a llevar los registros contables a nombre del consorcio, ¿no? Van a presentar declaraciones juradas, pagar el impuesto a la renta, ¿no? Todos los requisitos que debe llevar una persona jurídica frente a la administración tributaria, ¿no? Sin serlo en realidad, ¿no? Es una ficción, como les mencionaba. Respecto a las partes del consorcio, pues evidentemente el consorcio es un tercero, ¿no? De modo que las operaciones del consorcio con las partes se reputan como operaciones con terceros, porque pues en realidad la administración le da esta característica de persona jurídica, ¿no? Persona jurídica independiente a la de las partes, entonces cada parte puede celebrar un contrato con el consorcio, ¿no? Y viceversa. Sus resultados no son compensables con los de las partes. Es muy importante, ¿no? No se puede compensar
los resultados del consorcio con la de las partes, porque son independientes en este caso. Al concluir el contrato, no se transmiten a las partes los saldos a favor ni el remanente de las pérdidas compensables. Muy importante, relacionado al punto anterior, ¿no? Sus operaciones con terceros distintos a las partes generan plenas consecuencias con fines del impuesto, ¿no? Evidentemente, ¿no? Es referido a costos, gastos e ingresos computables, ¿no? Del consorcio. El régimen que le es aplicable, lo que les mencionaba, es el de las personas jurídicas, ¿no? Entonces, ahí las consecuencias de ese, ¿cuáles van a ser? Van a ser que van a tributar por rentas de tercera categoría, les es aplicable a nivel interno la tasa del 29.5, ¿no? Impuesto a la renta de personas jurídicas, debe realizar pagos a cuenta, ¿no? Las utilidades que las partes retiren están sujetas al régimen de los dividendos, ¿no? Eh, Como ustedes sabrán, en el tema de dividendos ya la administración y la propia norma también ya ha emitido al respecto, se ha renovado, ¿no? O sea, se ha modificado en la ley del impuesto a la renta y pues ha dicho que para efectos de impuesto a la renta, en este caso de dividendos, se le va a considerar también a las personas, a los consorcios, ¿no? A los consorcios con contabilidad independiente, ¿no? En ese sentido, van a tributar a la hora que repartan dividendos con el 5%, ¿no? Vía retención. Le es aplicable la regla sobre disposición indirecta de rentas, ¿no? ¿Qué es disposición indirecta de rentas? Pues cuando un socio hace un gasto y pues la administración va a ver ahí una suerte de que en realidad se está distribuyendo dividendos, ¿no? Por si acaso las operaciones entre las partes y el consorcio siempre se van a considerar efectuadas a valor de mercado, ¿no? Al igual que las realizadas con cualquier tercero, ¿no? Eso la administración ya la ha hecho una regla, ¿no? Sendos informes de la administración, del Tribunal Fiscal también ya han dicho, ¿no? Entonces, eh, haciendo un resumen, recapitulando, tenemos que para efectos tributarios los consorcios pueden tener contabilidad independiente de las partes, con las cuales la administración va a decir, oye, eres persona jurídica afecto al impuesto a la renta y al IGB, ¿no? Impuesto a la renta de tercera categoría. Le es aplicable la tasa del 29.5 y todas las características de cualquier persona jurídica que se inscribe entre SUNAT, ¿no? Tiene que sacar su RUC y todos los requisitos que ya les he mencionado, ¿no? Bueno, hasta acá llega mi participación. No quiero incidir más en las características porque tiene una complejidad bastante fuerte, ¿no? En el tema de la contabilidad independiente. Ya la doctora Núñez les va a explicar desde el lado laboral algunas características especiales, ¿no? Gracias, muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Claudia Núñez y bueno, es un gusto estar con ustedes esta mañana para compartir los aspectos claves y consideraciones principales desde el punto de vista laboral. En primer lugar, con relación al tema laboral y los consorcios, es importante resaltar que nuestra legislación no contempla una regulación específica para los consorcios y las obligaciones que deben de cumplir en materia laboral. Es así que como guía solamente contamos con los pronunciamientos que se han podido emitir tanto por el Poder Judicial y particularmente con respecto a la Superintendencia Nacional de Fiscalización, SUNAFIL, que es la entidad que está a cargo de fiscalizar el cumplimiento de obligaciones laborales en el país, en Perú. Como parte de estas resoluciones o pronunciamientos de SUNAFIL, tenemos que, por ejemplo, en el año 2019 se fijaron algunos criterios normativos respecto a los consorcios y el sistema de inspección.
En este pronunciamiento se estableció que las denuncias, cuando se presentaban denuncias contra un consorcio, tenían que ser órdenes de inspección concretas dirigidas a las empresas consorciadas, en tanto que éstas pudieran ser identificadas. Y cuando no era posible, pues deberían ser genéricas a fin de que después en las actuaciones inspectivas se pudiera identificar claramente a cuáles eran los consorciados. Este fue un pronunciamiento que se adoptó en el año 2019. Pero ahora vemos que en el 2024, recientemente, en julio, la SUNAFIL ha fijado nuevos criterios vinculantes respecto del deber de colaboración que tienen que cumplir los consorcios. Dentro de estos criterios vinculantes tenemos en particular los que se muestran en esta presentación y en las subsiguientes, en las que vemos que dice que los consorcios son sujetos obligados a una serie de manifestaciones que potencialmente pueden tener consecuencias laborales. Y por ello es importante que se examine su comportamiento respecto de las personas que están bajo su ámbito operativo, y en ese sentido, SUNAFIL tiene una competencia plena. Asimismo, otro criterio vinculante que se ha establecido por SUNAFIL es que el consorcio no puede ser descartado a priori como un agente que en el ámbito de las relaciones laborales pueda comportarse como un empleador. Y por ello es importante que se acuda o que se revise el principio de primacía de la realidad. Es decir, si por primacía de la realidad el consorcio se está comportando como un empleador, ejerciendo facultades de dirección respecto de personal, entonces SUNAFIL va a tener competencia para poder hacer verificaciones y fiscalizaciones del cumplimiento de obligaciones en materia laboral. Y en consecuencia también los consorcios van a estar obligados a cumplir con requerimientos de inspecciones, requerimientos de información y asistir a diligencias de comparecencias. Entonces, bajo este escenario se establece que los consorcios van a poder ser sujetos a fiscalizaciones laborales, y SUNAFIL está en plenas facultades de pedir informaciones, y que los consorcios tienen la obligación también de colaborar en estos procesos de fiscalización si es que hay una hipótesis razonable que se han estado comportando como empleadores. ¿Cuál es el sustento de SUNAFIL? ¿Cuál es la base de SUNAFIL y de estos pronunciamientos? Si, como lo ha explicado mi colega anteriormente, y Jessica Ábalos y Dolan Urbano, los consorcios no son en sí una persona jurídica autónoma. La base o el fundamento de esta posición que está adoptando SUNAFIL, que puede ser controversial, es que precisamente aquellos consorcios que tienen una contabilidad independiente cuentan con un RUC o RUT para Chile, un documento de identificación, que no se les da porque se les reconoce la capacidad de ser personas jurídicas, sino que se les da para que puedan cumplir con ciertas obligaciones en materia tributaria. Y justamente al tener este RUC, este documento de identificación, les abre la puerta para cumplir con una serie de obligaciones que son consideradas propias de un empleador, como por ejemplo, contratar personal y declararlos en su planilla, y declararlos como si fueran sus trabajadores. Como ustedes pueden ver, nosotros tenemos un sistema que justo ahora se está proyectando en esta diapositiva, que es el T-Registro. A través del T-Registro, las empresas con este número RUC pueden dar de alta a trabajadores, declararlos como parte de su planilla, de su personal. Así también, al contar con este RUC, perfectamente pueden, en la planilla electrónica, en el PLAME, declarar a sus trabajadores las remuneraciones que se les están pagando, y no solamente eso, sino también pueden pagar impuestos relacionados con el tema de renta, de trabajo, aportes y contribuciones del personal. Además, también con ese RUC con el que cuentan, pueden cumplir con realizar las declaraciones y pagos de aportes previsionales. Entonces, es por esto que SUNAFIL dice, debemos tener en cuenta el principio de primacía de realidad,
porque en sí los consorcios pueden en algunos casos comportarse como empleadores y no solamente eso, pueden también cumplir con obligaciones laborales. Entonces, por eso es muy importante que en los consorcios se examine y se tenga en cuenta cómo es que se están comportando con el personal que les está colaborando. Y no, para ver si, determinar si es que están obligados o no a cumplir con obligaciones laborales. Y no solamente eso, al tener este RUC, también se les habilita una casilla electrónica en la que SUNAFIL les puede pedir cierta información y los puede citar igual a comparecencias. Y es importante que los consorcios presten atención a estas comunicaciones de SUNAFIL que les van a llegar a través de las casillas electrónicas que se les va a habilitar si es que tienen una contabilidad independiente y generan un RUC para poder cumplir con estos requerimientos que les puede hacer SUNAFIL y evitar así que sean sujetos a contingencias económicas. Eso es todo de mi parte, por la parte laboral. Y bueno, ahora vamos a estar abiertos a preguntas que puedan tener. Las preguntas las pueden dejar a través del chat. Sí. Igual la presentación va a ser enviada a cada correo de los participantes. Exacto. Ah, tenemos una pregunta. Jessica, me parece que es para Sí, ti. sí, Sí. sí, ahí estoy leyendo. Sergio, quisiera solicitar una aclaración y si puedo presentar a procesos públicos un consorcio constituido por una empresa peruana y una empresa colombiana que no se encuentran registradas. Sergio, te comento, para yo licitar con el Estado, previamente ambas empresas o los consorcios o todas las empresas, tanto nacionales o extranjeras, tienen que estar inscritas ante el RNP, Registro Nacional de Proveedores. Si tú no estás inscrito ahí, lamentablemente no vas a poder participar. No sé si te quedó claro, Sergio, o en todo caso, igual nosotros al final les van a mandar la presentación y a través de los correos electrónicos ustedes pueden también de repente coordinar alguna reunión y poder participar de ella, ¿no? Y absolver cualquier consulta que requiera. Tenemos otra pregunta para ti, Jessica. Sí, buen día. Como empresa extranjera puedo presentarme sin apoderado. Se recomienda sí, claro, se recomienda que siempre se tenga un apoderado, porque si bien es cierto, la norma, bueno, la Ley General de Sociedades, pero solamente esta ley está vigente hasta finales de este año, se menciona que puedes tener apoderado o no puedes tener apoderado, y ellos son los que asumen ese apoderamiento, pero como te repito, se recomienda que se tenga un apoderado. ¿No? Para cualquier tipo. Por ejemplo, si te observan algún procedimiento, se le va a notificar al mismo apoderado, ¿no? Para que sea una comunicación mucho más fluida. Por eso es que se recomienda que se tenga un apoderado. Hay otra pregunta, creo. Sí. Termino con Sergio. Sergio dice,
y en caso de registrarme al RNP como empresa extranjera no domiciliada y más adelante quiero constituirme en Perú, ¿debo obtener un RP diferente o sería el mismo? Son completamente diferentes. La empresa extranjera no tiene prohibición en inscribirse ante el RNP porque lo permite la norma, y la empresa extranjera como tal va a tener su propio número de identificación, va a tener un RNP, o sea, va a tener un registro frente al RNP. Y si te constituyes como una empresa peruana, obviamente tienes que también inscribirte, porque son dos personas completamente diferentes, dos personas jurídicas completamente diferentes, que justamente hablando de los consorcios, puedes consorciarte entre la empresa extranjera que te da seguramente la experiencia y la empresa peruana que la mayoría de veces, a veces puede facturar o tener el personal. Entonces, se complementa. María, ¿pueden presentarse en consorcio una empresa peruana y una empresa extranjera que es casa matriz del grupo al que pertenece la sociedad peruana? Sí, efectivamente, María, justo lo que le estoy comentando a Sergio. La casa matriz es una persona jurídica completamente diferente que tiene que inscribirse ante el RNP, y la persona peruana jurídica tiene que también inscribirse. Los dos se juntan y forman el consorcio. No sé si quedó claro lo que hemos absuelto. Ya, María, ok. Qué bueno. Si tuvieran alguna consulta más, estamos para ayudarlos. Y si después se les presenta algún interrogante, por favor no duden en comunicarse con nosotros. Nosotros encantados de poder absorber las consultas. El personal de la empresa extranjera puede indicarse, Claudia, este es un punto, dice, el personal de la empresa extranjera puede indicarse en la oferta como personal técnico capacitado para la prestación de servicio en caso este se oferte como un servicio remoto. Es que aquí va a depender mucho de los términos de la referencia, porque dentro de los términos de referencia te pueden pedir personal técnico capacitado y tienes que acreditar de repente con un certificado, como te repito, o sea, es dependiendo de la licitación, dependiendo de los términos de la referencia, que no te puedo ahorita decir porque, o sea, es dependiendo de cada licitación y los términos de la referencia. Claro, si piden un título universitario, Universidad Peruana o similar, ya no podría. Claro, si piden un título universitario de Universidad Peruana o similar, ya no podría. Claro, o sea, no podría. Pero no necesariamente, o sea, por experiencia, no es que te pongan y te digan un título universitario de Perú. O sea, solamente te piden título universitario y podrías adjuntar y obviamente pues certificarlo por las entidades correspondientes, apostillarlo y eso presentar. Nosotros hemos hecho esos tipos de presentaciones. A ver, me ponen Doug Mari. Como empresa extranjera podemos acreditar con la solvencia técnica con la que se cuente en el país de origen, es decir, puede validarse en Perú, piden algún certificado adicional para que sea válido. La consulta, o mejor dicho, la pregunta dice, como empresa extranjera podemos acreditar con la solvencia técnica con la que se cuente en el país de origen, es decir, pueden validarse en el Perú, piden algún certificado adicional para que sea validado. En nuestra experiencia, en los términos de referencia, para que tú acredites tu experiencia, valga la redundancia, la mayoría en los términos de la referencia te piden la facturación. Y con la facturación, que obviamente pues diga el servicio en la cual requieren la contratación, si lo dice,
eso es válido, ¿no? No te piden ni siquiera que, o sea, te piden la, la facturación y obviamente el ingreso de dinero por ese servicio. Entonces, con eso complementas y eso te sirve para acreditar esa solvencia técnica, ¿no? Ok, creo que hasta aquí llegamos. Muchas gracias por la participación y les repito, este webinar va a ser enviado a cada uno de sus correos y por favor no se olviden de que cualquier consulta estamos llanos a poder absolverlo. Muchas gracias por su participación. Gracias. Gracias, Dolan. Un buen Gracias, día. Hasta Claudia. luego. Gracias. Un gusto.